Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja. Muy buenas tardes, 18 de julio hoy los mercados en rojo, a pesar, bueno, pues el índice de confianza alemán, que tampoco ha ido tan mal, lo que ha bajado ligeramente, pero hoy tocaba recogida de beneficios que tampoco tuvieron lugar ayer, precisamente en la bolsa española. Pero bueno, bolsa española que se deja un 0,68% en este momento, 10.578, no es la que más baja, la que más baja es el DAX Xetra de Frankfurt, 1,96 abajo, y ahora lo miramos por dentro. Estamos viendo las divisas disparatado, absolutamente disparatado el euro-dólar, 1,15,5, ha llegado a 1,15,6, había brokers del mercado que decían que hoy rompía los 1,16, es decir, fortaleza en estado puro para el euro y debilidad para el billete verde americano. Pero bueno, pues esto es lo que está aconteciendo. Estamos viendo unos futuros americanos que hoy anticipan bajadas, bueno, pues la verdad es que no muy sobresalientes, del 0,10% aproximadamente. Un día también en que las materias primas se mantienen en ese rango 45-50, 49-22 en ese momento el barril del crudo Brent, pero quizá lo más determinante en el día de hoy, precisamente esas divisas, ese euro-dólar, que ha roto el 1,15 como si fuese mantequilla, 1,15,4 está cotizando ahora mismo, con bastante volatilidad. Insistimos, ha llegado a 1,15,6 y había analistas que ya decían que el 1,15,7, que el 1,16 lo rompía en la mañana de hoy, pero bueno, no sé si afortunadamente o desgraciadamente para unos, afortunadamente para otros, pero no ha sido así. Lo que sí que es cierto, y es un hecho consumado, es que estamos viendo las plazas europeas en rojo. Hoy toca recogida de beneficios, como decíamos. Don Jesús Viana, de Apros Consultores, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, tenerte aquí en el estudio, qué alegría, ¿no? Sí, la verdad es que vengo poco por aquí, pero bueno, de cuando en cuando me descuelgo. Bueno, pero nunca está mal, ¿no? Si la dicha es buena. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y en este caso, dicha buena. Hoy tenemos a Julio Matí, profesor. Un placer. Muy buenas. Ya sabéis que el placer siempre es mío, ¿eh? Bueno, además... Siempre, además es mío, de verdad. Sí, bueno, para nosotros es un auténtico lujo. Además, un día como hoy que, bueno, pues hay muchas noticias. Bueno, estamos viendo lo de billar, del fútbol y demás, pero a mí de fútbol solo me gusta hablar del Atleti, no me gusta hablar ni... Bueno, hemos hablado de Cristiano Ronaldo, cuando a Cristiano Ronaldo lo habían pillado, entre comillas, y habíamos hecho una defensa. Ya hicimos... Bueno, a ver, cuidado, la defensa no la hicimos de los aspectos sustantivos del tema Ronaldo. Lo que hicimos la defensa, más que la defensa, lo que hicimos fue comentar la cuestión de que trasciendan ciertos datos tributarios, claro, que no debe ¿de acuerdo? Ser, ¿no? Que es lo que comentamos, la trascendencia de los datos tributarios, no de los aspectos sustantivos del señor Ronaldo con Hacienda, precisamente porque estábamos defendiendo de que no trascendiesen ciertos datos. Y además que está habiendo un juicio paralelo de la opinión pública, y además una opinión pública que no tiene ni pajotera idea qué es esto de que si los derechos de imagen, que si están en España, que si no están en España, que de dónde vienen, que cuándo van. O sea, que de alguna forma es algo bastante... no es tan fácil, no es tan objetivo, ¿eh? Y que yo creo que hay que distinguir. Yo soy un defensor, como no puede ser de otra manera, de que la hacienda pública, pues evidentemente, y la agencia y los órganos correspondientes, pues apliquen las leyes tributarias, como no puede ser de otra manera. Por supuesto que sí. Y la aplicación tiene que ser la aplicación, como dice la ley. Eso no hay más que hablar. Otra cosa es la trascendencia en los medios. Nuestra crítica fue hacia la trascendencia en los medios. Esto de que los medios puedan hacer públicos ciertos datos fiscales o que para mí es lo más grave, que hayan ciertas, digámoslo así, ¿no? Esto que trascienden, que se filtran, que hayan ciertas filtraciones, es lo que a mí me parece grave. Desde luego que sí, y desde aquí pues lo seguimos denunciando, pues como no podía ser de otra forma. Bueno, hay novedades, ¿no, Julio? Hay novedades importantes, ¿no? Están todo el mundo con el tema de la presentación de libros y, bueno, pues el famoso impuesto de sociedades, y que estamos ahí en una época crítica para la presentación y para el pago.
Sí, estamos en el momento cumbre. Ahora es como dirían, la hora de la verdad. Es la hora de la verdad. Ahora es cuando hay que presentar cuando te coincide el ejercicio con el año natural, es cuando hay que presentar el impuesto de sociedades. Ahora si has agotado los plazos legales, en los 25 primeros días del mes de julio hay que presentar el impuesto de sociedades. Hay que depositar las cuentas anuales también cuando has agotado los plazos en el registro mercantil. Y evidentemente esto significa que ahora estamos en un momento muy álgido en cuanto a trabajo para el sector profesional que se dedica a todo lo que es el ámbito tributario, contable y demás. Y justamente en esta época que hay, digamos, este punto de altivez y de intensidad de trabajo, bueno, pues justamente ahora mismo hay en tramitación unos cuantos proyectos muy importantes con mucha trascendencia, algunos de los cuales están en el periodo de información pública, donde se pueden hacer las aportaciones que uno considere oportuno, y curiosamente, pues por ejemplo, hay los siguientes proyectos, que no dejan de ser trascendentes. Venga, Tenemos vamos. un proyecto que modifica el reglamento de recaudación. Tenemos otro proyecto que modifica el reglamento de actuaciones tributarias, es decir, modifica los procedimientos de gestión y de inspección. Tenemos otro proyecto que modifica el régimen sancionador. Tenemos también otro proyecto que modifica la revisión de los actos administrativos, es decir, todo lo que es presentación de recursos, reclamaciones y demás. Tenemos otro proyecto que modifica los reglamentos de los impuestos directos, es decir, modifica el reglamento del IRPF, el reglamento del impuesto de sociedades y el reglamento del impuesto de sucesiones. Tenemos otro proyecto, son proyectos que están ahora en fase de tramitación. Tenemos otro proyecto que modifica los reglamentos de los impuestos indirectos y modifica, por lo tanto, el reglamento del IVA, el impuestos especiales, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y también modifica el impuesto de hidrocarburos y modifica el reglamento de facturación. Es decir, ahora mismo hay unos cuantos proyectos en marcha muy determinantes, ¿no? Que modifican. Me tienes acojonado, de verdad, decir, pero sin tener mayoría tengo que decirte absoluta. que no he venido con esa intención, ¿eh? No, pero sin tener mayoría absoluta este gobierno, ¿tú crees que existe posibilidad de sacar adelante todas estas Es que es modificaciones? precisamente la consecuencia de que no haya una mayoría absoluta. Esto es como consecuencia de todos estos acuerdos, ¿no?, que han habido ahí en la trastienda política, ¿no?, para los correspondientes, digámoslo así, para los apoyos tienen un precio y ese precio al final se apaga en forma de modificación de reglamento. Es justo como consecuencia pero son de temas esos muy apoyos. técnicos para... Ya, pero bueno, pues dentro de los partidos con poco políticos tirón y electoral. gracias a Dios hay técnicos, que también, bueno, es fundamental, ¿no?, que de alguna forma se rodeen de técnicos. Si tuvieses que destacar uno o dos, ¿por cuál te gustaría comentar? Bueno, a mí me parece A mí me importante. parecen muchos, varios bastante me trascendentales, parece ¿no? importante el proyecto que modifica el régimen sancionador, como no podía ser Ese de es el primero que me he de apuntado yo. otra manera, porque lógicamente, pues evidentemente, el tema de que las sanciones empiecen a otra vez a endurecer. A ver, es lógico que las sanciones cumplan no solo una función recaudatoria, sino también, yo creo que la principal función de las sanciones o del régimen sancionador tiene que ser la función disuasoria, es decir, oiga, que a usted no le traiga cuenta defraudar. Evidentemente que defraudar, si le pillan, le salga muy caro. Eso tiene todo el sentido del mundo y es como tiene que ser. Pero apretar más, porque Hacienda claro, está, de alguna forma, tiene una premisa recaudatoria absolutamente brutal, ¿no? O sea, es una presión. Es que no sé cómo utilizarlo, porque delante de ti, profesor, cuando utilizo alguna expresión, pues enseguida me corrigen, ¿no? Pero, bueno, hoy sí, estamos en verano y relajados, pero da igual. Yo diría que tiene una obsesión recaudatoria que iba a decir presión, sobre, pero no es lo mismo. Sobre equilibrio, sobre principio de prudencia, sobre cualquier otra. Es impresionante. Pero ahora un régimen, una modificación del régimen sancionador a peor. Bueno, a ver, vamos a ver, esto de a peor o a mejor, quizás esto siempre también depende de quién vas a contestar a diferente. Claro, depende de quién lo contemple y cómo lo contemple. Bueno, sí, hay algunas cuestiones, evidentemente, que se endurecen, bajo mi punto de vista, hay algunas cuestiones que se endurecen. Para mí la problemática no está en la dureza propia de la sanción respecto a la infracción tipificada, sino en tanto en cuanto a quiénes van a ser los mayores, digámoslo así, contribuyentes a los que les van a poder imputar esa infracción tipificada. Es decir, si tú endureces las sanciones, pero después, y evidentemente
sanciones sobre infracciones tipificadas, como no puede ser de otra manera, y después a los que persigues por incurrir en esas infracciones tipificadas son una determinada tipología, Ajá. que yo no digo que haya que hacer esa persecución a esa tipología de una manera discriminatoria o de una manera caprichosa, no estoy diciendo eso, pero no nos engañemos, si tú sabes que al final a quienes vas a incurrir o vas a imputar en estas infracciones son mayoritariamente contribuyentes, que esas sanciones prácticamente les va a ser de imposible asunción, pues estamos haciendo un pan como unas tortas, no nos engañemos. Es decir, yo creo que aquí quizás por donde había que empezar la casa es por los cimientos, y yo creo que no se está haciendo por los cimientos. Es decir, antes de endurecer, que me parece bien, bueno, miremos los planes de actuación tributaria, ¿no? Miremos hacia quién los dirigimos y los criterios que aplicamos y demás. Creo yo que es quizás donde más deberían modificar, más que lo que están modificando. Hay que decirlo todo, ¿eh? Tampoco son, aunque puede parecer que son muchas modificaciones, porque es verdad que se toca mucha normativa, se tocan muchos reales decretos, claro, todos los reglamentos que acabamos de poner de manifiesto, los reglamentos estaba de pensando que no procedimientos. se toca. ¿Eh? Yo estaba pensando que no se toca, pues se toca también IVA, se toca... Sí, los reglamentos se tocan, los reglamentos propios de forma sustantiva de los impuestos, como he dicho, tanto directos como indirectos. Hay un real decreto que toca los impuestos indirectos, una modificación con el real decreto que va a modificar los indirectos, como he dicho, IVA, transmisiones, impuestos especiales. Sí. Y actos jurídicos y documentados. Y actos jurídicos, bueno, impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados. El IVA, los impuestos especiales, como he dicho. El reglamento de facturación. Bueno, el reglamento de facturación es que siempre va enlazado con el reglamento del IVA. En cuanto te toca el reglamento del IVA... Me interesa mucho el reglamento de facturación. Claro, porque no nos olvidemos que la última vez nos gastamos con el tema del sí y nos metieron el susto en el cuerpo con los famosos 8 días. Menos mal que es para aquellos de 1 millón de euros y para algunas otras excepciones, pero creo que esa es la línea, ¿no? Claro, a ver, fiscalizar más y más rápido. A ver, la línea es la que acabas de decir, es decir, lo que se quiere es tener más control sobre un amplio espectro, sobre el más amplio espectro posible, con arreglo a los medios que se tienen, estoy hablando por parte de la Administración, y sobre todo un control rápido. O sea, es decir, aquí lo que sí que quieren es un control rápido. Sobre todo para que no se les pasen los plazos correspondientes en cuanto a caducidades, en cuanto a prescripción, etcétera. Es decir, quieren cuanto antes controlar al contribuyente, y entonces tienden cada vez más a controlar en origen. Claro, vamos a traducirlo a los oyentes lo que estamos hablando, bueno, pues este sistema, estas reglamentaciones sobre el tema de bueno, pues estas imputaciones, en este caso estos impuestos indirectos, como son el IVA, hemos dicho transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera, es de alguna forma tener un control más directo y más rápido. Bueno, vamos a decir, sí, las dos cosas, más directo y más rápido, o tener más control y más rápido. Lo que significa es que cuando una empresa, de alguna manera, emite facturas, que se pueda enterar Hacienda lo antes posible y que lo tenga ya registrado. Sí, lo que acababa de decir, es decir, cada vez procuran más tener el control en origen y no en destino. ¿Qué significa esto? Bueno, pues con un ejemplo muy fácil. El control en origen no deja de ser ahora mismo el famoso borrador de IRPF, ¿no? Ya te dan ellos todos los datos porque desde los orígenes ya tienen controladas las rentas que has percibido como contribuyente, te dan ellos un borrador para que tú simplemente, si está todo correcto bajo tu punto de vista, lo firmes, lo aceptes, o lo aceptes y lo firmes si ponemos el orden correcto, y listo. A esto es a lo que se tiende cada vez más, no solamente en el IRPF, en la medida de lo posible es lo que quieren hacer con todos los impuestos. Sí, eso significa tenerte fiscalizado, tenerte totalmente fiscalizado y además de una forma rápida. Es decir, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema así con el tema del IVA, es que apenas desde que emite la factura, bueno, para las grandes empresas es ¿cuánto? 8 días, ¿no? Bueno, 4 días. 8 días ahora, durante este semestre que comenzó el 1 de julio, y después ya a partir del 1 de enero 4 días. Ahora 8, después 4. 4 días, ¿eh? Bueno, no es lógico, yo no entiendo los portugueses que se gana, cero, ¿eh? que se gana entre 4 días y, por ejemplo, 8 para siempre, si fueran siempre 8,
no entiendo esa urgencia que mete mucha presión pues a los sistemas pues de administración de las compañías. Impresionante. Y que solamente puede llevar o puede tener una segunda intencionalidad, y es la de sancionar porque te has pasado y has comunicado una factura el quinto día. Es una exigencia para las pymes. Es que 4 días, si tú cuentas puentes, etcétera, es que... Bueno, estamos hablando de facturaciones de 1 millón de euros y demás, que ahora entraremos ahí, cuál es el abanico, pero si ese abanico cada vez se va cerrando y cada vez de alguna forma se va estrechando el rango, bueno, pues cada vez son más pymes las que van a estar ahí, ¿no? Pero no lo vamos a ver ahora, vamos a verlo justo después de publicidad y enseguida volvemos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Vous avez appris le français et vous souhaitez rafraîchir vos connaissances linguistiques. ¿Aprendiste francés y quieres recordarlo? À l'aide d'une méthode divertissante, simple et efficace. Con un método divertido, sencillo y eficaz es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía 91 6 16 24 64 e infórmate. À bientôt, au revoir. Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173. La economía es lo más importante. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Ha habido una especie de semáforo verde que se ha encendido en los mercados internacionales y el dinero está entrando a raudales. El dinero no es el medio de pago principal de esta institución. Podemos ofrecerle armas, información y apoyo logístico para dar un golpe de Estado con éxito. Luego iríamos ya un escalón de más de riesgo a mixtos de renta fija, pero especiales por su gestión. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. La economía es capital. Capital Intereconomía, de lunes a viernes con Susana Criado. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra. Pues 14:47 y aquí seguimos viendo cómo los futuros americanos, concretamente el Nasdaq, que se deja un 0,30 ahora mismo en la preapertura, un Nasdaq que ayer se quedó plano, una ligerísima subida del 0,03, aguantó la embestida del mercado, bueno, embestidita, porque bueno, el Standard & Poor's bajó un 0,01 y el Dow Jones un 0,04 también abajo, pero bueno, pues ahora pues no se resiste, un 0,30 se está dejando en la preapertura, como decíamos, el Nasdaq, está arrastrando de forma negativa sobre todo al DAX Xetra. El DAX Xetra, que por dentro estamos viendo los valores que más están sufriendo en este momento. Bueno, está sufriendo bancos, el Deutsche Bank, BASF, ThyssenKrupp, Siemens está sufriendo, pero estamos viendo Beisdorf, que apenas se mueve negativamente. Bueno, se mueven todos negativamente, pero bueno, un 0,25 muy ligeramente abajo. Estamos viendo Infineon, la tecnológica, que sí que pierde hoy un 1,18% y SAP que pierde un 1,47%, pero tampoco le están pegando tanto a las tecnológicas, después del dato de confianza que ha salido un poquito, ligeramente peor de lo esperado. Bueno, estamos con Jesús Viana de Apros Consultores y con Julio Bonmatí. Bueno, interesante todas estas modificaciones de reglamento en unos días que son críticos para la presentación de impuestos y que, bueno, pues estábamos hablando precisamente de este famoso sí, ¿no? De esta presentación de IVA que me corregías, que era para grandes empresas y no para las empresas de más de 1 millón de euros. No, son realmente las de más de 1.000 millones de pesetas, ¿no? Sí, los obligados son las grandes empresas
que son aquellos que tienen un volumen de operaciones superior a... No son 6 millones exactos de euros, ¿no? Son los famosos 1.000 millones de pesetas traducidos en euros, con lo cual son 6 millones, 10.000, 120 con algo, creo que si no me equivoco, si hacemos el cambio correcto. Tiene céntimos y todo. Sí, tiene 0,4 creo que eran de céntimos o algo así. Pero bueno, eso es ya... y después están también, o sea, grandes empresas, los que tributen en IVA bajo el régimen especial de grupos de empresas, ¿de acuerdo? Y después los que están en el registro de devolución mensual, en el REDEME, ¿de acuerdo? Que eso es también, es decir, estos tres tipologías de contribuyentes son los que desde el 1 de julio de este mismo año, 2017... ¿Tienen 8 días? Pues están obligados a estar en el sistema, emitidas. En el SI, que es el sistema de información inmediato, y entonces es los que tienen eso, pues ahora tienen un plazo de 8 días para comunicar a la administración las facturas emitidas. Sí. Y estábamos hablando que Portugal, por ejemplo, lo tiene ya implantado. Sí, esto no es un invento nuestro, esto ya está en Portugal implantado hace tiempo, funcionando. Portugal tiene bajo este sistema, que es lo que aquí ahora mismo aspira la administración, y yo creo que lo va a conseguir igualmente que en Portugal, tiene ya controlado el 80% de la facturación del país, teniendo, pues simplemente si aplicamos la famosa regla de Pareto, ¿no? El 80-20, bueno, pues prácticamente con un 20% de contribuyentes tiene controlado el 80% de la facturación, con lo cual en Portugal, desde que se implantó, siguen manteniéndose la tipología de los obligados. También se implantó, igual que aquí, con un ánimo expansivo en cuanto que al final estuviesen dentro del sí todos los contribuyentes. De momento no, de momento siguen estando exclusivamente también como aquí una tipología. ¿Cómo haces el mecanismo, pues en este caso la administración pública, Hacienda, cómo hace para convencer, como una pyme, vamos a hacerlo desde el otro lado, como una pyme, qué esfuerzo tiene que hacer una pyme para de alguna forma tener que presentar con 4 días todas las facturas emitidas? Eso... Claro, aquí... Las emitidas y las soportadas. Sí, pero bueno, estamos hablando, más a más, ¿no? Pero sobre todo por las emitidas. ¿Cómo hace? Tendría que tener un sistema informático preparado precisamente para poder estar perfectamente conectado con Hacienda, ¿no? Aquí es donde se produce bajo mi punto de vista un punto de ruptura importante y a destacar, y es una gran empresa que tiene interiorizado, tiene en sede interna todo el órgano de administración contable, tributario, financiero, que lo tiene allí dentro en sede propia de la empresa, y donde tiene la información este órgano de forma prácticamente inmediata, porque lo tiene todo a través de un ERP o a través del sistema informático oportuno. Bien, a este plazo de 4 días yo no digo que no sea un plazo breve, pero le es asumible una vez que establezca los correspondientes sistemas de organización, de acuerdo, y de información interna. No digo de informatización, digo de información interna y de organización, de procesos, tiempos y demás, no todo tema de métodos, procesos y tiempos. Pero cuidado, claro, el tejido empresarial nuestro mayormente no es un tejido empresarial de grandes empresas, no es un tejido empresarial que pueda tener internalizado todo este procedimiento que acabo de comentar, y normalmente tiene que recurrir para estos servicios y para poder atender estas obligaciones tiene que recurrir a profesionales externos, y entonces ahí ya se produce un decalaje temporal, porque está el tiempo que va entre que él emite la factura y se la entrega a este profesional externalizado, a este despacho externalizado. Ahí hay un decalaje temporal respecto a las empresas que sí que lo tienen interiorizado. Alguien me dirá, Julio, pero si esto es para grandes empresas. Sí, cuidado, es para grandes empresas, para los que están en el grupo de IVA, del régimen especial, y eso es verdad que ahí no suelen ser, si no son grandes empresas, grupos ya para qué contarte. Pero ojo, están los del REDEME, y en el REDEME eso es la gente que normalmente soporta un IVA que está por encima del IVA que repercute, es decir, que tiene derecho a una devolución de IVA, puede solicitar esa devolución de IVA dadas ciertas circunstancias mensualmente, porque si no estaría financiando ella a la administración, y por lo tanto estos que están en el REDEME tienen una tesitura, y es si quieren estar en el REDEME o si quieren seguir estando en el REDEME y poder obtener esa devolución mensual, pilas, ¿no? tienen que estar en el sí. Y si por un casual no quieren estar en el sí, al que se puede renunciar, ahora ya tenía que haber renunciado en junio, pero bueno, pueden renunciar ahora en noviembre. Si quieren renunciar porque la experiencia no les ha gustado, ¿qué ocurre? Que como consecuencia de la renuncia del sí, pues tienen que renunciar, quedan fuera del REDEME. Tienen que renunciar al REDEME y se quedan fuera del sí, para decirlo con propiedad. Entonces, claro, esto ahí les crea un quebranto de tesorería. Sí. El sí, para aclaración, es Sistema de Información Inmediata.
Sí, tan recalco inmediata. Y tan inmediato, va a ser 4 días. Y vosotros pensáis que cuando Hacienda de alguna forma determina, estudia estas modificaciones de reglamento, está teniendo en cuenta lo que se le viene encima a las pymes y todo su entorno de asesores externos? Porque esto es una auténtica barbaridad. O sea, si ahora mismo, vamos a ponernos en situación, una pyme al uso, me da exactamente igual, tiene 3 meses para presentar el IVA, 3 meses, es decir, enero, febrero, marzo, tiene que presentar el IVA en los primeros días de 20 días. De enero, febrero, marzo, de abril. Pero Y entonces realmente, bueno, pues como tienes asesores externos, lo vulgarmente se llama las asesorías, algunos lo llaman las gestorías, pero bueno, eso es como decir palabrotas, las asesorías, que suele ser casi todas asesorías o deberían ser, de alguna manera, hombre, pues tienes un margen de tiempo, ¿no? Tú estableces el margen de tiempo empresa con el asesor y demás. Pero bajar esos descalajes a 4 días para informar. Pero maticemos, recordemos que los que están obligados son grandes empresas que ya estaban obligados mensualmente, los de los grupos, sí, pero y por los eso de iba la que es pregunta. mensual. Hacienda, para dar un paso más, vale, englobar estamos más pymes, al ¿vosotros paso. creéis que no lo da precisamente porque son conscientes de las barreras tan importantes que tiene ahora mismo el sector, en este caso de los asesores, para poder llegar a cabo estas obligaciones? Yo creo que Hacienda, vamos, alguien les tiene que estar informando, chicos, es que esto es imposible. O sea, para las pymes, hoy por hoy es prácticamente imposible. Sería una revolución extraordinaria, ¿no? Yo es que, como estoy viendo que Hacienda da otros pasos también, pues igualmente pues exigibles para el cumplimiento de las pymes. Por ejemplo, otro paso que se dio hace ya varios años es el tema del buzón, que forzosamente tiene que tener todas las sociedades y que hay que consultar prácticamente diariamente por si Hacienda te ha escrito. Es decir, es que vamos... Y la notificación electrónica. Exactamente, es que eso también es algo que es otra carga más hacia las pymes, en las que prácticamente ya, más que estar centradas en su actividad económica, van a tener que tener pues un ojo en su actividad y el otro puesto en cumplir con todos y cada uno de estos requisitos de tipo administrativo que la Administración o que Hacienda está exigiendo, y que vamos a más. Sí, es cierto, lo del buzón electrónico, pero no es lo mismo, no tiene el mismo calado. O sea, imaginaros tener que presentar las facturas que ahora tienes, bueno, pues todas las facturas emitidas, imagínate, las facturas emitidas en el mes de enero, bueno, pues tienes para presentarlas a tu gestor febrero o marzo y las pagas pues en abril. Pero fíjate, ahora serían 4 días, En 4 días tenían que estar presentadas. Cuando recordemos que cuando se amplíe para todo el mundo, pero ahora mismo está afectando pues a un grupo pequeño, fundamentalmente, como bien ha hecho Julio, es a los que están bajo el régimen de Redeme, que son... Yo estoy seguro que la barrera que de alguna forma ha tenido en cuenta Hacienda para no establecer el sí y ampliar el rango de afectados, está clarísimo que es esta situación. Sería caótico, absolutamente caótico. ¿No queréis? Esa es un poco la pregunta. Yo creo que no es solo una razón. Yo creo que hay más de una razón detrás de este tipo de decisiones. No digo que esta no sea una de las razones, porque evidentemente esto sería un caos, sería, digámoslo así, poner en riesgo de continuidad un porcentaje muy alto de contribuyentes, y no estamos tampoco ahora como para dejar más gente sin actividades económicas, sino que deberíamos hacer lo contrario. Creo que también otras razones son las capacidades informáticas. No nos equivoquemos, que las capacidades informáticas de recepción de datos por parte de Hacienda también tienen limitaciones, como cualquier sistema informático. No es un sistema informático ilimitado, sin limitaciones, sino que también las tiene, y entiendo que eso también les ha influido. Es decir, como digo, creo que estas dos razones son las más importantes. Lo que sí que es cierto es que si llegara, que digo que ahora no, pero si llegara un día en que todos los contribuyentes que al final son sujetos pasivos, bueno, vamos a hablar con propiedad, todos los sujetos pasivos del IVA, ¿no?, que en este caso sería como hay que hablar, sujetos pasivos del IVA, al final estuviesen en el sistema de información inmediata, recalcando lo de inmediata, como dice Jesús. Sí, yo creo que un porcentaje muy alto de estos sujetos pasivos se las verían y se las desearían para poder cumplir, y ahí estarían poniendo en peligro su viabilidad sin ninguna duda, por ese lado, por ese apartado. Bueno, pues la verdad es que es como para atarse los machos, ¿no? Porque, bueno, vienen curvas, desde luego que sí. Además, viendo que efectivamente los países de nuestro entorno van en esa línea. Y también en esa línea va el tema de la tecnología. Los avances tecnológicos, de alguna forma, lo que están permitiendo precisamente es que la fiscalización sea muchísimo más profunda, más llevadera y más rápida.
Entonces, al final, esto es fiscalizar. Esto es tener un control exhaustivo casi en tiempo real, ¿eh? Bueno, hay que poner también en solfa y hay que abundar y hay que hacer hincapié en lo siguiente, ¿eh? Y es que el IVA, concretamente, el IVA, no nos olvidemos que no es un impuesto, digamos, español. O sea, es un impuesto europeo, ¿de acuerdo? No es un impuesto español. O sea, y por lo tanto, es decir, el IVA es resultado, nuestra ley de IVA es un resultado de la transposición de una directiva. Y por lo tanto estamos siempre sujetos también a las modificaciones que se dan en dicha directiva. Y por lo tanto, en el IVA es un impuesto donde el margen de actuación o de decisión por parte de la administración española, digamos, es de los menores ese margen de actuación. ¿Por qué? Porque les viene marcado. O sea, que también aquí hay que decir las cosas, yo creo que de una manera rigurosa. Es decir, no es lo mismo a efectos del IRPF, donde tienen cierta manga más ancha, que a efectos del IVA. En el IRPF, pues bueno, o en impuesto de sociedades, ¿no? Sí, pero son impuestos directos. Esto claro, efectivamente es un impuesto indirecto. Pero como impuesto indirecto, sí, a ti te puede marcar la norma de que cuál va a ser el tipo impositivo a aplicar. Pero el cómo lo aplicas... Es que es a la inversa. Donde nos dan margen es en el tipo impositivo. ¿Tú crees? Por eso, o sea, al final es ahí donde efectivamente te dan margen. Sí, porque no hay homogeneidad de tipos. O sea, realmente donde nos están apretando es en el régimen de presentación, digamos, del propio impuesto. No están apretando. Es decir, realmente lo que están es regulando cómo se debe de aplicar y cómo, es decir, cuál es el entorno. El tipo impositivo, hay pues unos márgenes. Hay un rango. Un rango. Hombre, a ver, tengo que decir, ahora voy a hablar de memoria y me puedo equivocar perfectamente, por lo menos en los datos concretos. Acordaros que la primera ley de IVA en España no es la del 92, es la del año 86, no sé si os acordáis, que es del año 86, y en aquella primera ley ya había una disposición transitoria donde se hablaba que había una intención de la homogenización de los tipos en toda Europa en el plazo de 3 años. Con lo cual, ¿no? Pues fijaros lo que... Antiguo, viejo y desechado. 86 y 3, 89, han pasado 11 y 17, han pasado 28 años, casi nada. Y seguimos... Bueno, acordaros que en un primer momento en el IVA, acordaros que incluso había un IVA que era de lujo, ¿no? No sé si os acordáis. Bueno, aquello desapareció precisamente pues cuando nos integramos en la Unión Europea. Claro, porque no existía ese tipo de IVA en los países europeos, efectivamente. Esto pues del sí es algo, decir, que no tiene nada que ver pues, con el IVA. Es un sistema de información que está regulado por cada país. De hecho, como bien has dicho tú, Portugal ya lo tiene generalizado y aquí en España pues ha empezado a implantarse para ciertos grupos a partir del día 1 de julio. Sí, no tiene que ver nada pues, con la regulación que hay pues, a nivel europeo. O sea que de alguna forma lo que ha cogido también es la aplicación precisamente para algunos impuestos indirectos como es el IVA, ¿no? Exacto. Pero bueno, que el sistema es el que es, sistema de información inmediata. Es que da miedo, lo de inmediata. Además no lo entre comillas, inmediata. Bueno, juli, tiemblan las canillas, a más de uno, desde luego que sí. Venga, vamos a irnos a publicidad, cogemos aire del bueno y ahora enseguida hablemos. Muy buenas. A ver, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo. De vida, un seguro de vida. Eso. Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 € al mes llamando al 900-771-771 o en aegon.es. Flotar sobre aguas de color turquesa. Disfrutar de tu ciudad sin tráfico. Esas fiestas del pueblo que nunca cambian. O el placer de pasar 15 días de Rodríguez. Son algunas de las cosas que solo puedes disfrutar en verano. Un 1% más de ahorro sobre tus aportaciones, también solo durante el verano. Además, en Renta 4 tus aportaciones sin límite de cantidad. Consulta bases de la promoción en r4.com o en tu oficina Renta 4 más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Si es profesional del sector del asesoramiento financiero, sepa que debe obtener la Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Si no cuenta con esta formación, que será obligatoria para su empleabilidad en el mercado a partir de 2018, debe formarse. El Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas de Intereconomía le dan la oportunidad de realizar esta formación bajo la certificación CISI. Adelántese al futuro llamando al 91 411 12 93 o 93 410 14 61 o informándose en institutofinanciero.com.
Ana, ¿por qué mal vivir con tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Y qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Soy Eduardo Molet. Llámame al 915-912-901 y en poco tiempo, vendido, vendido, vendido. Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. $15.04, bueno, pues aquí continuamos en Finanzas y Valores, estamos con Jesús Viana y con Julio Matí, y la verdad es que, bueno, viendo un mercado bastante rojo, está todo el mundo esperando hasta el próximo jueves, que será pasado mañana, euro fuerte, pero euro muy fuerte, 1.15.4, está cotizando el eurodólar, y bueno, pues esperando, expectantes con ese Banco Central Europeo. Lo que pasa es que yo creo que la reunión del Banco Central Europeo tampoco, esta fortaleza debería venir precedida pues en el sentido de que Mario Draghi hiciese algún guiño por retirar estímulos o por subida de tipos, pero yo creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer, y menos en esta época. No lo va a hacer, ni se le espera tampoco porque entonces, yo tampoco entiendo muy bien esta huida del eurodólar. Hay quien dice que, bueno, esto ha coincidido con algunos datos macros que no han sido muy positivos por parte de los americanos, y eso va a retrasar esas posibles medidas de subida de tipos por parte de la FED, y bueno, pues eso está provocando el que suba el eurodólar, que no deja de ser una fortaleza del euro precisamente por debilidad del dólar, no por fortaleza del euro. Bueno, la verdad es que tanto monta tanto, ¿no? Yo he escuchado que de 4 subidas que se tenían previstas por parte de la FED para este ejercicio, al final pues se van a quedar en 2. Tampoco creo que sea pues un dato tan significativamente importante como para esta fortaleza con el euro. Es que tampoco creo que tenga... Bueno, en el tema de las divisas, la verdad es que, bueno, podríamos hablar aquí, podríamos tirarnos horas, pero sí que es muy importante. El eurodólar sube, eso significa que se fortalece el euro, se debilita el dólar. Y a mí me gusta mucho hacer las preguntas a los analistas, pero bueno, siempre se andan por las ramas, si esto es por debilidad del dólar o por fortaleza el euro. Y ya sé que al final el resultado es el mismo, pero yo meto el dedo en la llaga. ¿Qué significa esto? Esto es porque realmente anticipan que Mario Draghi va a hacer algún guiño a retirar estímulos y subida de tipos, que sería por fortalecimiento del euro, y o porque, bueno, pues se está mirando que la FED está mirando muy, muy de cerca sus datos macros y tampoco está muy animosa. Pero esa pregunta tiene una solución fácil. A subida y es ver qué tipos, paridad ¿no? tiene dólar-euro contra otras divisas, como puede ser franco suizo, el yen japonés. Bueno, pues estábamos comparando, precisamente también es una buena respuesta, estamos comparando con el dólar-yen, que efectivamente, bueno, pues ha venido pues algo más de fortaleza por parte del yen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí que está habiendo algún tono de debilidad por parte del dólar. Entonces quiere decir que prima más la debilidad del dólar que la fortaleza del euro. Pero bueno, que tampoco tiene mucho sentido, porque lo que es noticia es que el jueves hay reunión del Banco Central Europeo, no que el jueves hay reunión de la FED, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un cierto contrasentido. La verdad es que esto es divertido, esto es como el fútbol antes de que empiece el partido, ¿no? Yo es que creo que se va a demorar la subida de tipos en Europa. ¿Qué debate abierto con esto? Yo creo que se va a demorar, si es que al plazo que voy a decir se le llama demora, que yo creo que sí, más o menos para dentro de un año, para junio del 18. Bueno, pues ya eres optimista, ¿no? Yo creo que la normalización de tipos de interés en la política monetaria de la Unión Europea es imprescindible tenerla cuanto antes tampoco. Pero ocurre una cosa, vamos a ver, estamos ahora mismo en una economía, con salarios muy bajos. Eso es así. Es un hecho. Vale, sobre todo en en España. Estamos en un ritmo de crecimiento bajo. Y España, aunque esté en unos ritmos de crecimiento por encima de la media, por encima de los bajos, por encima de los bajos, nunca mejor dicho. Entonces, España, no nos olvidemos que, dada la dimensión que suele tener la estructura económica y empresarial española, necesita crecimientos muy altos para poder generar empleo y para poder asumir subidas de salarios. Eso es algo de las variables que están cambiando en la economía española. Sí, siempre y cuando cambien las dimensiones, ¿no? Y las estructuras de nuestra economía, que es verdad que es hacia donde nos dirigimos, pero de momento esto es un cambio, bajo mi punto de vista, que es lento y todavía estamos en ello. Sí. Entonces, creo yo, esto es mi opinión. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo que con estos salarios que tenemos tan bajos,
que el ritmo de crecimiento es verdad que siempre ha pedido unos ritmos muy altos dada la infraestructura o las dimensiones. Está cambiando, pero bueno, todavía ese estigma lo tenemos. Sí. Esto da lugar a que los consumos sean bajos. Además, ahora mismo para que haya consumo jugamos a a los precios bajos, ¿no? Todo es low cost, es low cost. Sí. Viajes low cost, móviles low cost, todo low cost, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si son costes bajos, y evidentemente costes bajos en cuanto a precio de adquisición bajo, esto lleva a que la inflación no repunta. La inflación no repunta y para subir tipos de interés, evidentemente un cierto repunte de inflación, sobre todo respecto a la que tenemos ahora, hace falta. Sí. Si no, sería irresponsable. Podemos caer en la otra parte, ¿no? Que es en la deflación, y eso sería gravísimo. Pero aún sin inflación, el tipo de interés, para que sea real, tendría que tener por lo menos pues un +2. Más 2 sobre la inflación. Entonces, con una inflación cero, tendríamos que tener tipo de interés sobre el 2%. Sí, lo que pasa es que, fíjate, si la economía no se mueve para con que tipos tenga, a cero... es decir, un incentivo para el ahorrador que obtenga cambio una... Si el problema está ahí. El problema está en que ahora mismo, como lo que se está incentivando es el consumo, porque este low cost, este consumo de low cost, ahora mismo lo que se le está dando prioridad es al incentivo del consumo. Y en definitiva, al final, con nuestra renta disponible podemos hacer dos cosas, o consumir o ahorrar. Y como ahora mismo las rentas son bajas, por lo que acabamos de contar, porque son salarios bajos, y tenemos que tener en cuenta que, nos guste o no nos guste, estamos en una economía ya... Bueno, el fordismo ahora ya se queda corto, ¿no? Para la economía que tenemos. Entonces, esto lleva a que esta inflación, que es muy escasa, de acuerdo, y tú sí que dices, tendría que ser un más 2 para potenciar al ahorrador, pero es que yo creo que lo que se está haciendo ahora mismo es conteniendo la tendencia al ahorro en beneficio de la tendencia o la propensión al consumo, ¿eh? Creo. Bueno, claramente ahora mismo no hay ningún estímulo para ahorrar, entonces o bien entras pues con tipos a cero, pues la verdad es que no anima mucho, ¿no? Por eso digo, o bien pues aprovechas para consumir aquello que tenías pendiente o que tenías previsto, o si no, pues tienes que dejarte el dinero pues al 0% pues en tu cuenta corriente. No, incluso en muchos casos ya ni cuenta corriente, en un depósito a plazo, este famoso depósito a plazo de toda la vida, ¿no? Donde dice, oiga, ¿y cuánto me va a dar usted cuando venga dentro de tanto? Dice, no, lo mismo que ha puesto usted y está de suerte. Y si tiene suerte, no le cobro comisiones. Por eso digo, y está de suerte. Sí, como se las cobran a los bancos, ¿eh? Los bancos por depositar el dinero, por hacer lo mismo que hacen muchos contribuyentes, muchos clientes en los bancos que dejan el dinero por un año, el Banco Central Europeo se lo está cobrando al 0,4. Es decir, se lo está cobrando. 0,2 era o 0,4. No, menos 0,4, es decir, le está cobrando al banco un 0,4. O sea, esto es como si esto de alguna forma lo extrapolamos a un cliente de un banco que llega allí con sus 100.000 euros y dice, a ver, ¿qué me da usted por 100.000 euros? ¿Me da 400? Y dice, no le doy 400, me tiene que dar usted a mí 400. Y aparte tiene que cubrir también coeficientes de la garantía de depósitos. Y es el 0,2%. Bueno, esa es otra, ¿no? Que eso realmente lo paga el banco, ¿no? Claro. Y después tengamos en cuenta una cosa. Es verdad, esa cuestión, y perdóname, si tienes que cubrir con el Fondo de Garantía de Depósitos, es que los bancos no tienen que dar 0,2 más el 0,4 menos el 0,4, al final es menos 0,6. Es que sales perdiendo. Sí, y claro, desde el punto de vista del consumidor, todo, porque claro, todo depende de la capacidad distribuidora de tu renta. O sea, tú, si tienes una renta mínima, una renta básica, estoy hablando en términos generales, tu capacidad de ahorro es mínima. Al final dices, oye, para ahorrar esta pequeña cantidad que puedo ahorrar, si me van a dar el 0, oye, me lo llevo por delante. Exacto. Y vivo un poquito mejor. Sí, pero fíjate, nos estamos encontrando problemas. Y una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa un día como hoy es que, pues delante tenemos el jueves el Banco Central Europeo. Vamos a ver si hace algún guiño. La verdad es que el mercado no está por muchos guiños. ¿Tú qué esperas que vaya a hacer el jueves? Nada. Mantenerse. Yo te podría contestar de tres maneras. Sí, pero yo suelo decir, no tengo ni idea, pero en este caso, que tampoco tengo ni idea, pero yo creo que no va a hacer nada. Pero claramente, además yo en este caso tengo pocas dudas. No va a hacer nada. El Banco Central Europeo no va a hacer nada. Entonces, esto es lo que sorprende de esta subida del eurodólar, ¿no? Porque tampoco la FED está haciendo nada. ¿Qué ocurre? Que también, de alguna forma, uno va cogiendo las noticias. Hoy se publica el CES de confianza en Alemania. Si el CES de confianza en Alemania sale negativo, significa que, pues la confianza del consumidor pues le cuesta un poquito. Si le cuesta la confianza del consumidor, un poco lo que estamos hablando, el consumo se retrae un poquito. Si el consumo se retrae, pues tú no necesitas poner inflación, de alguna forma no hay incrementos de precios. Si no hay incremento de precios, ¿para qué vas a subir tipos? Los dejas como está. Entonces, pues un poco va todo unido. Entonces, mañana yo creo el jueves el Banco Central Europeo creo que no va a decidir nada.
Es más, tenemos 60.000 millones hasta diciembre. Tenemos el menos 0,4 en las tasas que remunera el Banco Central Europeo a los depósitos de los bancos, en el propio Banco Central Europeo. Entonces, podría tener medidas de política expansiva que se fuesen recortando en la línea de empezar a normalizar la política monetaria. Yo creo que ni va a hacer nada, ni creo que vaya a decir nada. Porque hay quien decía, no, pues ese menos 0,4 lo dejan en menos 0,2. Hombre, y algo ya se ve. O esos 60.000 millones, dice que a partir de enero los va a recortar a 40.000. Pues algo, eso ya es noticia. Yo creo que no va a hacer nada, absolutamente nada, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía Julio de la subida de tipos que se la espera para mediados del año que viene. La verdad es que hay muchos que dicen que es posible que se produzca un guiño a subida de tipos sin retirar totalmente los estímulos. Entonces tendríamos un sistema mixto que no suele pasar, y es que tendríamos, por ejemplo, 40.000 millones de inyección al mes, por el Banco Central Europeo, y en cambio ya un guiño de subir un cuartito de punto, un 0,25 los tipos de interés. Eso es compatible, pero es poco, quizás sea poco práctico. Bueno, pero a la banca le daría alas. Para la banca sería Red Bull. Sí. Le daría alas, ¿sí o no? Sí, no. La banca ya, ya no te quiero contar. Si se ha puesto de moda y hemos tirado ahí que si los cíclicos que si tal, y ahora que la banca se ha puesto de moda, ese guiño al mercado, no te quiero decir. Red Bull, pero en estado puro para los bancos. Venga, Red Bull nos vamos a tomar nosotros, nos vamos a publicidad y ahora enseguida volvemos. ¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En el clubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas. En el clubdelaradio.com nos encargamos de todo y además te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido. Entra ya en el clubdelaradio.com y empieza a vender más. ¿Quiere trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo, porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca, 2017, año jubilar. ¿Cansado de rastrear cientos de webs buscando trabajo? Empleator recoge en una sola página todas las ofertas de empleo publicadas en los 50 portales de empleo más importantes de España. Busca en una sola web, encuentra miles de trabajos, sin ofertas duplicadas o falsas. Empleator rastrea el mercado laboral por ti. Entra en jobshunters.es o en intereconomía.com. Gratis, fácil y rápido. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Smile. 15-17 y aquí continuamos con Jesús Viana y con Julio Matí. La verdad es que estamos viendo que se incrementa la brecha negativa del IBEX 35, bajando un 1,08% en este momento, no es el que más baja. El DAX de Frankfurt se va a la palma, está en los 12.411, un 1,40 abajo. Jesús, el CAC 40 en 5.177, cuidado, esos 5.125, que era un poco esa línea de soporte que también veíamos. Tenía una línea de soporte nosotros, ahora más o menos para el DAX de Frankfurt, teníamos una línea en los entornos de 12.400 también, O sea que estamos ahí en el momento delicado del mercado. Pero bueno, vamos a ver si el agua no va a mayores
Y lo que sí que estamos observando, los futuros americanos tampoco creas que están retrocediendo mucho más. Estamos ahora mismo en el 0,20 el Dow Jones y el Standard & Poor's, un poquito más, casi el 0,30 el Nasdaq en este momento, pero bueno, que tampoco ha ido a esto muy a mayores, pero en cambio, bueno, pues los mercados europeos están extraordinariamente sensibles. Julio Matí, decías que estábamos hablando de la modificación de los distintos reglamentos y había un apunte que querías hacernos, ¿no?, a este respecto. Sí, a ver, suele tener mucho calado. Las modificaciones que se producen en los aspectos sustantivos de los tributos, como pueden ser, bueno, pues cuando se producen modificaciones en el IVA o en el IRPF, impuestos de sociedades, sucesiones, como ya he anunciado que vienen ahora en breve. Vamos, los proyectos ya están ahí y por lo tanto, pues de aquí a final de año esos proyectos se tienen que materializar en los reales decretos publicados como tales. Pero cuidado, no suele tener tanto calado, no se le suele dar tanta importancia por los medios de comunicación e incluso por parte de muchos profesionales no hacen tanto hincapié en todo lo que tiene que ver con las cuestiones formales, con las cuestiones procedimentales, con los procedimientos. Y a mí me parece esencial la cuestión procedimental y la cuestión formal siempre en el ámbito tributario. Es la que da seguridad esencial. Jurídica a un país. Entonces, claro, exactamente. ¿Qué es la seguridad jurídica por dónde viene? La seguridad jurídica viene fundamentalmente por el procedimiento. Es decir, al final, si un gasto es deducible o no es deducible, pues ya lo decide el legislador, y a lo mejor el legislador dice, oiga, pues tal gasto no es deducible. Bueno, pues se ha decidido que no sea deducible. Eso podrá gustarnos o no gustarnos. Evidentemente, el que tenga un importe muy alto de un gasto de esa naturaleza, pues le vendrá muy mal. El que no tenga ese gasto, ¿no?, el que no tenga ese tipo de gasto, pues le dará exactamente igual que deje de ser deducible porque él ya no lo tenía. Es decir, eso al final, pero el aspecto procedimental, el aspecto de los procedimientos es esencial. Y se van a modificar el reglamento de actuaciones tributarias, ¿no?, el Real Decreto 1065, de acuerdo, del año 2007, que es donde se regula el procedimiento de gestión, el procedimiento de comprobación limitada, el procedimiento inspector, ¿no?, de acuerdo, de inspecciones, que eso es esencial cuando te enfrentas a una inspección. Se va a modificar también, como digo, el reglamento de los actos de revisión, todo lo que tiene que ver con los recursos, con las reclamaciones económico-administrativas. Importante. Eso es fundamental. El régimen sancionador, que es muy importante también, se va a modificar. Se va a modificar el reglamento de recaudación, porque claro, no nos equivoquemos, una cosa es cuando a ti te regularizan, cuando a ti te determinan una deuda, y después el procedimiento que tiene Hacienda para recaudar, para cobrar esa deuda, y sobre todo las posibilidades que tienes tú como contribuyente para cubrir, hacer frente a dicha y pagar en definitiva dicha deuda. Todo esto se modifica. En los temas de tener en cuenta ciertos aspectos procedimentales, yo, si me permitís una pequeña anécdota, a lo mejor no tan anécdota, ayer, por ejemplo, tenía la siguiente consulta, y esto es un señor al que Hacienda le tira para atrás, con toda la razón del mundo por parte de Hacienda, la compensación de una base imponible negativa. Base imponible negativa que existía, por supuesto que sí, base imponible negativa que se había producido, que cumplía los requisitos del artículo 26, ¿no?, de la Ley del Impuesto de Sociedades. Eso lo cumplía perfectamente. ¿Por qué se lo tira para atrás Hacienda? Hacienda se la tira para atrás porque esta base imponible negativa se la aplica en una declaración que presenta fuera de plazo. Porque si tú presentas una declaración fuera de plazo, lo dice el artículo 119 de la Ley General Tributaria, en todos aquellos beneficios fiscales donde tú tengas la posibilidad de optar, ya no es aplicable ese beneficio fiscal cuando tú presentas la declaración fuera de plazo. Ajá. Como la compensación de bases imponibles negativas, ¿de acuerdo? Es a opción, no es obligación, es a opción. El artículo 26 dice podrán compensar, no deberán compensar. Bueno, el hombre concretamente en este caso tenía una base positiva previa a la compensación de 90.000 euros, redondeando, se aplica la compensación porque tenía bases negativas por un mismo importe, la presenta fuera de plazo, al final con cuota cero porque tiene base cero, pero ahora le tiran para atrás la base compensada negativa por haberla presentado fuera de plazo por el artículo 119 de la Ley General Tributaria, que al final ahí estamos hablando de temas procedimentales, de procedimientos, de plazos. Sí. Y ahora resulta que tiene el hombre una base de 90.000 euros, porque ya no es cero, ahora le aplican el 25%, más los intereses, más la sanción y demás. Entonces ahí es donde hago hincapié, es decir, cuidado porque vienen dos reales decretos que modifican aspectos sustantivos de los tributos propiamente de los reglamentos propios de cada tributo, IRPF, sociedades, IVA, transmisiones, ya los hemos dicho, pero vienen 4 reales decretos
que modifican, ¿de acuerdo?, aspectos procedimentales, de procedimientos fundamentalmente, como puede ser recaudación, régimen sancionador, gestión, inspección, ¿de acuerdo? Y eso me parece muy importante tener en cuenta estas modificaciones. Jesús, todas estas, Jesús y Julio, todas estas modificaciones del reglamento que ya están encima de la mesa, que ya están, bueno, que se pueden consultar, ¿para cuándo creéis vosotros que tendrán forma y que, bueno, pues se pondrán ya en marcha? Los reglamentos, son modificaciones. Julio, te he estado escuchando muy atentamente estas modificaciones y he querido entender entre líneas que van a endurecer y a ser, digamos, más duras para el contribuyente. Bueno, vamos a ver, más que endurecer, porque en principio que un reglamento cambie, bueno, pues no tiene que ser, pues en principio, pues ni positivo ni negativo. No. Más que duras, yo no he empleado la palabra dura, creo. No, ya lo sé, pero he querido leerlo en No. Lo que hacen estos reglamentos, fundamentalmente, dado ya el tiempo que nos queda, fundamentalmente estos reglamentos lo que hacen, que ahora de momento todavía es un proyecto, que por cierto, tengo que decir una cosa, a estos proyectos se le pueden aportar, porque ahora está en fase de consultas, se le podría aportar por parte de los interesados, contribuyentes, organizaciones profesionales y demás, se pueden aportar las sugerencias que se consideren oportunas a través. Sí, claro, pero cuidado, porque por ejemplo, para poder hacer las oportunas aportaciones, la fecha límite de la modificación de los impuestos directos y la fecha límite de la modificación de los impuestos indirectos es el 28 de julio, O sea que tampoco queréis que queda demasiado. No da tiempo casi ni a leerlo. Pero ha quedado bien, frente a la prensa ha quedado bien. Sí, que se ha convocado. Teniendo en cuenta. Esto se queda así porque como nadie replica. La etapa, teniendo en cuenta la etapa en la que estamos, que es decir, la etapa en la época que hemos comentado al principio en que estamos. No, a ver, estos reglamentos al final. O sea, no creemos. Lo que quería decir Jesús es. ¿Tenéis la percepción de que son más duras? No, lo que son es más rigurosas, que no es lo mismo. No. Lo que me suena sinónimo a mí, rigurosas. No. Yo distinguiría. ¿Pero por qué? Rigurosas, yo entiendo algo más de plazos y... No, la rigurosidad va en función de lo que van buscando es evitar y disminuir o paliar la ambigüedad. Es decir, entonces es positiva. A mí todo lo que sea reducir el campo de la ambigüedad, en principio lo veo positivo. O sea, van a aclarar un poquito el terreno de juego. Quizá para reducir un poco toda esta conflictividad que hay pues de recursos y de recursos contra Hacienda. Claro, vamos a ver, ahora mismo no olvidemos que fue el propio secretario de Estado el que dijo que había una auténtica acopio ahí pendiente de resolución, una montaña de recursos y de reclamaciones económico-administrativos. Y entonces, claro, esto es que hay tantas interpretaciones, ¿verdad? Tantas interpretaciones que llega un momento en que dice, bueno... Y es todo un arte, ¿no? El tema de interpretar. Bueno, todo lo que sea ser más directos y muchísimo más claros, ¿no? Y, bueno, pues de alguna manera es positivo. Sobre todo para que estos reglamentos sirvan para algo. Porque estas modificaciones, los reglamentos ya sirven, le digo las modificaciones. A ver, unas reglas de juego que no sean claras, como reglas de juego no valen para nada. Desde luego que no. Y ahora estamos en momentos, además, especialmente sensibles y delicados. Venga, pues ya no hay tiempo para más, don Jesús Viana. Un auténtico placer. Bueno, pues nada, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Don Julio Matiz, pues un placer. El placer, como siempre, ha sido mío, Javier. Ya sabes que vengo encantado. Venga, pues nos emplazamos hasta mañana, que será más y esperemos que mejor. Buen negocio a todos. Chao. Adiós. Hasta luego, adiós. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
En Protegidos Radio, tu bienestar, la seguridad y la autoprotección de tu familia, empresa y actividades sociales. Cada viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Gómez, tu director de seguridad y los mejores expertos. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91 573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Todos los sábados a las 12 del mediodía, adelantamos al futuro de la mano de Alfredo Villalba. El futuro que fue, el programa de divulgación de nuevas tecnologías más innovador de la radio española. Cada sábado, en Radio Intereconomía, el futuro ya es pasado. El futuro que fue. Nos vemos en el futuro. Every business day, more than 1 billion shares change hands on America's major stock exchanges.